Bueno, vamos a continuar y vamos a entrar directamente a lo que ya es el conteo de puntos muestrales, como se ubica aquí. Lo primero que vamos a ver es la regla de la multiplicación, que es una de las más importantes para calcular probabilidades. Menciona, cuando una operación se puede llevar a cabo en n1 formas, y si para cada una de estas formas se puede realizar una segunda operación en n2 formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar juntas de n1, n2 formas. Menciona aquí un ejemplo. Dos dados que se lanzan a la vez. Una vez cada uno, por supuesto. El primer dado puede caer en cualquiera de las caras, es decir, del 1 al 6. Entonces hay 6 posibilidades o 6 maneras. Para cada una de estas 6 maneras, el segundo dado también puede caer en 6 formas diferentes. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, el primer dado cae un 2 y el segundo dado cae un 5. Bueno, pues es 2, 5, sería una forma. Pero luego el primer dado puede caer en 3 y el segundo dado cae en 1. Bueno, 3, 1 es otra de las formas. Entonces, dice aquí que podemos hacer la multiplicación utilizando la regla de la multiplicación n1, n2, es decir, 6 por 6, y me da las 36 formas posibles, y esa sería una de las aplicaciones de la regla de la multiplicación. En esta otra diapositiva vemos ya un ejemplo, pero es un ejemplo con un diagrama de árbol, ¿sí? Menciona aquí que un urbanista de una subdivisión ofrece a los compradores de casas elegir en varios tipos o estilos de la fachada: el Tudor, rústica, colonial y tradicional. Son 4 tipos de fachada, y a cada uno de estos tipos de fachada, como se ve aquí en el diagrama de árbol, tenemos una sola planta, 2 pisos y desniveles. Para la Tudor, para la rústica lo mismo, para la colonial lo mismo, para la tradicional lo mismo. Entonces, ahí lo que hacemos es algo similar al ejemplo anterior. Yo tengo N1 que es 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 estilos de fachada. Y luego el N2 son 3. ¿Por qué es 3? Porque nada más son 3 planos de construcción, de una sola planta, 2 pisos y desniveles. Simplemente multiplicamos N1 por N2 y me da 12 posibilidades. Y si concuerda, si yo me voy a las ramas de la segunda columna y las junto o las sumo, me daría 3, 3, 3, 3, 3 por 4, 12. Me da las 12 casas posibles o las 12 posibilidades de escoger una casa con un plano de construcción diferente. Entonces, ese es precisamente a partir de un diagrama de árbol, esa es la manera de calcular las diferentes casas, las diferentes 12 casas posibles. Bien, tenemos ahora aquí unos otros ejemplos. Por ejemplo, si un miembro de un salón de probabilidad estadística que tiene 22 integrantes, un salón, le puse 22, puede ser 35 como ustedes, ¿no? O alrededor de 35, pero bueno, aquí nada más le puse 22. Se necesita elegir un presidente y un tesorero. ¿De cuántas maneras diferentes se podría elegir ambos? Necesito un presidente y un tesorero. Para el puesto de presidente hay 22 posibilidades. Sí, claro que es el total. Yo puedo escoger uno. Por ejemplo, escojo a Guadalupe. Entonces, de los 22 para presidente, obvio, no se puede repetir o no puede ser la misma persona presidente y tesorero. Al escoger yo a una, al siguiente evento, ¿sí?, para elegir al tesorero, ya no tengo los 22 estudiantes, sino yo ya tengo 21. Aplicando la regla de la cadena, me queda N1 por N2, es 22 por 21, son 462 maneras diferentes. Por ejemplo, que esté Guadalupe como presidente y Fernando como tesorero, por decir. Y luego otra posibilidad sería Luis como presidente y Verónica como tesorero. O sea, puedo tener 462 maneras diferentes o posibilidades
de escoger al presidente y al tesorero. Bien, vamos con la regla de la multiplicación. Esta regla de la multiplicación dice que se puede extender para abarcar cualquier número de operaciones. En los dos ejemplos anteriores nada más hemos manejado dos, bueno, en los tres ejemplos anteriores hemos manejado nada más N1 y N2, pero pueden ser más, como por ejemplo aquí dice que hay un nuevo teléfono celular que puedo elegir entre 5 marcas diferentes, que sería N1. Para cada marca hay 5 tipos de capacidad, para cada una de esas marcas, por ejemplo, 32 GB, 64 GB, 128 GB, etc. Tengo 5 tipos de capacidad y para cada uno de esos tengo una cubierta diferente, es decir, son 4 colores. Entonces tengo N1, 5, N2, 5 y N3, 4. Simplemente las multiplico utilizando la regla de la multiplicación, 5 por 5 por 4 y me da 100 diferentes formas en las que un cliente puede ordenar uno de estos teléfonos. Entonces, la regla de la multiplicación se expande o no nada más es limitativa a dos, no puede ser 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, dice el otro ejemplo, se va a armar una computadora en donde se tiene que elegir las partes, 2 marcas de circuitos integrados, SSN1, 4 marcas de discos duros, SSN2, 3 marcas de memoria, SSN3, y 5 tiendas locales en las que se puede adquirir los accesorios, SSN4. Entonces, cuando yo escojo, digo, por ejemplo, voy a escoger un Intel. Un Intel. Con una memoria LG. Pues con una memoria LG. Y necesito, y lo voy a comprar en tal tienda. Esas combinaciones, esas diferentes posibilidades que tengo, se calculan multiplicando cada uno de los n's. Y me parece que tengo 120 formas diferentes de comprar las partes, tanto en tiendas como en las diferentes partes. ¿Vale? Otro ejemplo es este. Vamos a ponerle un poquito de atención a este. Dice, fíjense, ¿cuántos números pares de 4 dígitos se pueden formar con 0, 1, 2, 5, 6 y 9? Si cada dígito se puede usar solo una vez, o sea, yo voy a formar cifras de 4 dígitos. Pero hay una limitante, luego me dice la primera limitante. ¿Cuántos números pares? Es decir, tiene que terminar en 0, en 2 o en 6. ¿Sí? Por ejemplo, 1256, claro que es una de las posibilidades, dado que termina en 6. 9652 también es otra de las posibilidades, dado que termina en 2. Lo que no podríamos hacer es que quedara 2569, ese no entra dentro del espacio muestral, dado que no termina en par, entonces necesito los pares. Por eso, N1 son 3 opciones para la posición de las unidades, pero, ahí viene el problema. Sin embargo, para un número de 4 dígitos, no puedo poner el 0 al inicio, porque entonces en ese momento, como el 0 va a la izquierda, no es un dígito de 4 números, sino que sería de 3, aunque haya puesto el 0 al inicio, le tomo el 0 a la izquierda, no cuenta, entonces no puedo poner el 0 a la izquierda. Entonces, ahí necesito, digámoslo así, este ejemplo partirlo en dos. Una, cuando el dígito de las unidades sea 0. ¿Qué sucede si yo tengo, entre todos los números que se puedan formar, pongo el 0 en el de las unidades, o sea, termina en 0 pues? Quiere decir que los otros 3 dígitos que me faltan, el de las decenas, centenas y millares o miles, puedo usar 5 dígitos que me sobran. Ahí sí puedo usar 5, entonces N1 va a ser 0, es decir, va a ser nada más una posibilidad. N1 sería una posibilidad, el 0 por supuesto. Y N4, N3 y N2, pero sobre todo N4, son 5 posibilidades las que puedo tener, el 1, el 2, el 5, el 6 y el 9. Entonces N4 en ese momento, en el momento en el que yo digo que N1
es igual a 1, porque nada más estoy hablando del 0, ya N4 inmediatamente por default tengo que tiene 5 posibilidades. Al escoger el de los miles o el de los millares, pues que es lo mismo, al escogerlo, entonces para N3 ya nada más me quedan 4. Y para N3, para N2 ya nada más me quedan 3. Y aquí abajo se observa perfectamente donde dice N4, N3, N2 y N1. Son 60 números de pares de 4 dígitos. Bien, la otra parte sería cuando N1 o el último dígito, vamos, las unidades no es 0, sino que o es 2 o es 6. Por eso aquí le pongo N1 es igual a 2 porque tengo dos posibilidades, el 2 o el 6. ¿Qué pasa entonces en ese momento? N4 voy a poner 4 opciones. ¿Por qué en el anterior N4 era 5? ¿Y por qué ahorita en este caso N4 es nada más 4 y no 5? Porque estoy descartando la posibilidad de que el 0 aparezca en el lugar de los millares, porque me puede aparecer. Si me aparece el 0 en el de los millares, ya no es un dígito o ya no es una cifra de 4 dígitos, sino ya sería de 3 y yo no quiero eso. Por eso estoy quitando las posibilidades de uno de esos números, de uno de los 5, que sería el 0. No estoy indicando cuál es, simplemente que quito una de esas posibilidades. Por eso N4 me da 4 opciones. N4 es igual a 4 y no como en el otro caso, en el primero que vimos ahorita, que sea 5. Dice N4 opciones para la posición de los millares. Pero entonces ya ocupé los millares. Me hace falta, o los miles pues, me hace falta ocupar los centenas. Y para las centenas ya el 0 está habilitado, ¿sí? Porque el 0 sí me puede quedar en las centenas. En los millares no, pero en las centenas sí. Por eso, como ven aquí, N3 es igual a 4, que es exactamente lo mismo que N4. ¿Por qué no disminuye? Porque yo ahora ya estoy metiendo el 0 que lo tenía como quien dice reservado para esa posición. Cuando ya escojo las centenas y voy a escoger las decenas, pues ya escogí uno de esos 4 y ya nada más me queda 3 para la posición de las decenas. De manera entonces que cuando yo multiplico N4 por N3 por N2 por N1 es 4 por 4 por 3 por 2 me da 96 números pares de 4 dígitos. Como son eventos mutuamente excluyentes, es decir, o ocurre uno u ocurre el otro, pero no pueden ocurrir los dos, por supuesto, o ocurre que caiga, que termine en par, que termine en 0, o ocurre que termine en par, pero que sea el 2 y el 6. No pueden ocurrir los dos al mismo tiempo, se llaman mutuamente excluyentes, por eso se suman las posibilidades, se suman las 60 posibilidades con las 96 posibilidades, lo cual me da 156 posibilidades. Bueno, este sería más o menos este ejemplo. Ojo, revísenlo, chequenlo, échenle una revisadita para que lo entiendan de una mejor forma, porque si no, luego resulta que no le van a entender. Revísenlo y entiendan la lógica de este problema. ¿Vale? Por lo tanto, una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos. A eso le llamamos permutación. Esta es la definición de permutación. Luego, vamos a ver otro concepto, que es el factorial. Cuando yo hablo de factorial, se le pone un signo, por ejemplo, le pongo el signo de admiración a un lado de un número, en este caso n factorial, se dice n factorial, y es, lo que hace el n factorial es multiplico el total de los eventos o el total de los elementos, luego por el total menos 1, el total menos 2, etcétera. O sea, dicho de otra manera, voy disminuyendo. Por ejemplo, y dice aquí que tengo un caso especial que es 0 factorial, el cual es 1. Fíjense, dice aquí, considere las tres letras A, B, C, las permutaciones posibles son ABC, ACB, voy cambiando, voy intercambiando. Es decir, hay 6 arreglos distintos. Eso lo puedo hacer con la regla de la multiplicación, donde N1, cuando escoja la primera, son 3. Luego, cuando ya voy a escoger la segunda, ya nada más me quedan 2 posibles letras.
y ya cuando las escogí, pues ya nomás me quedó una. Multiplico 3 por 2 por 1 y me da 6 permutaciones. Eso lo puedo sacar con 3 factorial. ¿Qué es el factorial entonces? Que voy a agarrar el número total y lo voy disminuyendo hasta que me quede 1. Por eso decimos que el factorial es un caso, está dentro de la regla de la multiplicación, ¿sí? O sea, el factorial es un caso especial de la regla de la multiplicación. ¿Qué caso especial? Cuando va disminuyendo todos los números hasta que queda 1. ¿De acuerdo? Ese es el factorial. Bien, por ejemplo, si consideramos 4 letras A, B, C, D, el número de permutaciones es similar al de arriba, nada más que ahora es 4. Factorial, ¿por qué? Porque empiezo con N1 por N2 por N3 por N4. Voy disminuyendo, N1 ahora vale 4, N2 3, N3 2 y N4 1. Por eso saco el 4 factorial. ¿Sale? Este es el número de posibilidades que tengo. Bueno, vamos a ver lo que es ya propiamente la fórmula de la permutación. Cuando yo hablo de permutaciones, esta es la fórmula. Vamos a explicarla. Me dice la fórmula que tengo n. N es el número total de elementos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser 25. Ahora, la P me indica que es una permutación y la R son de esos 25, ¿cuántos voy a tomar? Ahorita le ponemos un ejemplo para que la vayamos viendo. Y eso va a ser igual a n factorial, es el número total de elementos factorial, entre n menos r. Los que yo escogí, se los resto al total y le saco su factorial. Veamos un ejemplo al respecto de este. Dice, en un año se van a otorgar uno de 3 premios a la investigación, la enseñanza y el servicio a estudiantes. Son 25. Dice, si cada estudiante puede recibir un premio como máximo, ¿cuántas posibilidades habría? Es permutaciones. ¿Por qué sé que son permutaciones? Porque son distinguibles. Ahorita lo explicamos. ¿Cuál va a ser? Bueno, mira, tengo 25 estudiantes, ¿sí? Aquí están, de los cuales voy a escoger 3 premios de ahí y va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque si agarro yo, por ejemplo, acá está como lo hice por multiplicación, este es por fórmula y este es por multiplicación. Porque, por ejemplo, el primer premio voy a tener las 25 posibilidades, el de la investigación, pero una vez que lo asigne, al siguiente premio ya no van a ser 25, porque ya uno ya se lo di. Ya van a ser 24 posibilidades. Una vez que escoja el segundo premio a la enseñanza, me falta el último premio al servicio, pero ya quité 2. De esos 25 ya quité 2. Lo puedo hacer por la regla de la multiplicación, lo cual me da 13.800, o lo puedo hacer por permutación. En este caso sería 25 menos 3. ¿3 qué? 3 premios que yo agarré, o 3 de las 25 posibilidades agarré 3 personas para los premios, por eso me da ¿de acuerdo? Y me da lo mismo, serían 13.800 posibles permutaciones. Veamos otro ejemplo. Dice aquí, en un club estudiantil compuesto por 50 personas se va a elegir a un presidente y a un tesorero. ¿Cuántas opciones diferentes de funcionarios son posibles? Sí. Vamos a analizar nuevamente este ejercicio con calma. Si ustedes, una vez que lo haya explicado, no le entienden, vuélvanlo a escuchar, regrésenle, vuelvan a escuchar otra vez hasta que le entiendan. Esto es lógica, muchachos. ¿Entendiendo ustedes este problema? Ya la hicieron, prácticamente ya le hicieron este problema en específico. Bien, veamos. Dice el inciso A, no hay restricciones. O sea, del club de 50 personas voy a elegir un presidente y un tesorero. Es permutación, luego pongo 50 porque son las personas y 2 que van a ser los dos casos que voy a elegir o las 2 personas que voy a elegir de esas 50. Es una permutación, por supuesto lo puedo hacer también por multiplicación, aquí lo puse por la regla de la multiplicación. N1 va a ser 50 dado que tengo 50 personas, pero una vez que escoja al presidente ya le voy a quitar 1. Para escoger al tesorero ya nada más tengo 49. Si yo multiplico esto o lo hago por la fórmula de la permutación, me da lo mismo, me da 2450. Ese es el inciso más tranquilo, más sencillito. Pero ahí viene el B, dice A, que es cualquier persona,
pongámosle un nombre, Luis, participará solo si él es el presidente. O sea, si él es el presidente, sí le entra. Si no es él el presidente, dice, no, pues no te aseguramos, entonces no participo. Dice, como A participaría si solo él es el presidente, tenemos dos situaciones, lo que les expliqué. Si A se elige como presidente, lo cual produce 49 resultados para el siguiente puesto. Y el número 2, los funcionarios se eligen de entre los 49 personas restantes sin tomar en cuenta A, dado que dijo, si no me aseguras que yo sea presidente, me salgo. Entonces ahí va a ser permutación, ¿sí? Permutación. ¿Por qué permutación? Porque ya nada más tengo 49, se salió A, él no quiso participar y de ahí voy a agarrar 2, entonces son 2.352 posibilidades. Pero, como son mutuamente excluyentes estos dos eventos, ¿por qué digo mutuamente excluyentes? Porque si yo le doy la presidencia, como sería el primer caso, si yo le doy la presidencia a A, pues entonces ya hay 49 posibilidades para el tesorero, ¿sí? Son 49 posibilidades, porque él ya tiene asegurada la presidencia. Ya nada más le faltaría, como quien dice, su compañero de fórmula, ¿sí? Esos serían 49. Pero si, como en el segundo caso, si A no le aseguro la presidencia, él ya no va a participar. Está bien, no participes. Pero de los 49 restantes, personas restantes, yo voy a escoger 2. Y las posibilidades serían 2.352. Como son mutuamente excluyentes, lo sumo. 49 más 2.352, lo cual me da 2.401 posibilidades para el inciso A. Perdón, para el inciso B. Bien, vamos con el inciso C. B y C participarán juntos, si no, no lo harán. O sea, hagan de cuenta que son dos camaradas, son dos amigos. Tú y yo. Mira, ya sea yo presidente y tú tesorero, o al revés, tú tesorero y yo presidente. En dado caso de que no nos quieran, que nosotros les proponemos que tú y yo vamos a ser presidente y tesorero, y ellos que decidan cómo, pero finalmente tú y yo. Y si nos dicen que no participamos, sería un caso similar al anterior. Acá fue 1, acá son 2 los que les aseguramos, o les tendríamos que asegurar que sean presidente y tesorero. Fíjense, dice, el número de selecciones cuando B y C participan juntos es 2. Sí, son 2 posibilidades. ¿Cuál? Que B sea presidente y C tesorero, o al revés, que C sea presidente y B tesorero. Por eso son 2 posibilidades. Pero si no quieren, se me van a salir, de las 50 personas se me van a salir 2. Por eso ya nada más voy a tener 48 en la permutación. Y 2 puestos, igual que el anterior. Nada más que aquí son 48. Cuando yo saco esto, sáquenlo en su calculadora, les va a dar 2.256. Pero como son mutuamente excluyentes, se suman. ¿Qué se suma? Las 2 posibilidades con los 2.256, lo cual me da 2.258 posibilidades para que suceda esta condición, ¿vale? Vamos con el inciso D, que sería el último. D y E no participarán juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona D está peleada con la persona E. Están peleados. O sea, si por ejemplo quedara D seleccionado como presidente, ella no participa para tesorero, ¿sí? O al revés, si E queda como presidente, D ya no queda como tesorero. Dice, no, yo ya no participo. En ese caso, fíjense lo que va a pasar. Dice, el número de selecciones cuando D participa como funcionario sin E es 2. 2 posibilidades, porque D no necesariamente puede quedar como tesorero. Hagan de cuenta que E se enteró que D va a participar y dice D, E. Yo ya me salgo, dice E, de Ernesto por decir. Y D de Daniel, es un ejemplo, ¿no? Para ponerle nombre. Dice Ernesto, yo ya no participo porque ya va a participar Daniel. Y dice Ernesto, yo no. Entonces como Daniel sí participó, yo tengo 2, en el caso de N1 tengo 2. ¿Por qué 2? Porque es el número de puestos que D puede ocupar, ¿sí? Y 48 es el número de selecciones de los otros funcionarios. Es decir, puede ocupar o presidente o tesorero,
pero él al ocupar una de esas dos plazas, ya se había salido Ernesto, eran 49, y al él ocupar una de esas dos plazas, ya nada más me quedan 48 posibles. ¿De acuerdo? 48 posibles. Excepto, claro que él se salió. Entonces, me da 96. Lo mismo ocurre si ahora dice Ernesto sí va a participar y Daniel sabe que va a participar y dice Daniel, no, yo no participo. Es exactamente el mismo caso. Por eso son otros 96. Ahora, dice, fíjense, el número de selecciones cuando D, tanto como D o como E, no son elegidos, es de 2256. Ah, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor no quedan. Estos dos casos de 96 es si queda, por ejemplo en este, si queda Daniel o como presidente o como tesorero, y acá es si queda Ernesto como presidente o como tesorero. Pero ¿qué sucede si no quedan? O sea, porque puede que no queden, ¿no? Dice, no, ninguno de los dos participa. Ah, ¿no quieres participar ninguno de los dos? Perfecto. Esa es una permutación. Y le pongo 48, que serían las personas que quedaron, y para dos puestos, lo cual me da 2256. Son mutuamente exclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Que sumo las posibilidades o las permutaciones cuando D sí participa, más las permutaciones cuando E sí participa, sí participa, y 2256 cuando ninguno de los dos participó por payasos. No, yo no, tampoco yo. Si yo lo sumo, me da 2448. ¿Sale? Y aquí menciono que hay otra solución rápida, que sería esta. Bueno, para no extenderme más en este problema, este sería el ejercicio de permutaciones. Vamos a continuar.